En 843, el Imperio Franco se desmoronó, pero la idea de un imperio en Europa occidental no desapareció. El reino de los francos occidentales también experimentó una serie de conflictos internos y se desintegró brevemente. Tampoco escapó al destino de sus vecinos. Sin embargo, aquí la causa fue una característica particular del Estado. Su fundación estuvo formada por 4 grandes tribus: los sajones, los francos, que aquí se llamaban franconios, los alamanes, que ahora se conocen como suevos, y los bávaros. La tribu de los turingios era demasiado pequeña para influir en la política del reino. Nordgau, una tierra fronteriza entre los franconios y los bávaros, estaba poblada equitativamente por ambas tribus y limitaba con los eslavos. Estas zonas fronterizas servían para proteger las regiones interiores de los ataques enemigos. Entre las 4 tribus principales, rápidamente se formó un sistema de gobierno de una sola persona entre los líderes, conocidos como duques, término que originalmente denotaba un comandante militar. Con el tiempo, el título de duque se convirtió en un título de alto rango entre los aristócratas alemanes. Debido a que la autoridad de estos duques dependía de su posición dentro de sus tribus, sus territorios en la historia llegaron a ser conocidos como ducados principales. Uno de los duques tribales más famosos durante este período fue Otón de Sajonia, fundador de la dinastía otoniana o sajona. Como ya había razones más que suficientes para la guerra, los duques alemanes buscaron más a menudo llegar a un compromiso que luchar entre sí. Este enfoque se convirtió en la base de una característica clave del futuro alemán: su federalismo. Gracias a esta política interna, el rey Carlos III de los francos orientales logró conservar todas las tierras de su padre. En 881, también heredó Italia. 3 años más tarde, ganó las tierras de los francos occidentales y los borgoñones, uniendo brevemente el imperio una vez unificado. Poco después de la muerte de Carlos III en 888, los nobles de diferentes rincones del país volvieron a dividir el imperio en varios estados separados. Los húngaros, en el año 907, conquistaron definitivamente la Gran Moravia y abrieron un camino hacia las tierras del Imperio Franco. Comenzaron campañas de incursiones anuales, saqueando por toda Europa e incluso llegando a España. Sin embargo, estas incursiones fueron particularmente difíciles para el reino de los francos orientales. En 911, Luis IV, conocido como Luis el Niño, murió en la lucha contra los húngaros. Con su muerte, la rama local de los carolingios llegó a su fin. En lugar de invitar a un gobernante extranjero de la dinastía carolingia, los nobles locales optaron por su propio líder, el duque Conrado de Franconia. A pesar de los desafíos externos, rápidamente entró en disputas con sus propios duques y desató una guerra civil prolongada. Justo antes de morir en 918, al darse cuenta del catastrófico estado del reino, el duque Conrado de Franconia hizo las paces y pasó la corona a su principal rival, el duque Enrique el Cazador de Sajonia, de la dinastía otoniana. Así, el poder en el reino pasó de los francos a los sajones. El estado pasó definitivamente a ser alemán. Conocido como el Reino de Alemania, Enrique I el Cazador implementó importantes reformas destinadas a fortalecer la autoridad real. Forjó una alianza con la Iglesia y obtuvo su apoyo. En 925, anexó definitivamente Lotaringia, convirtiéndola en el quinto ducado del reino alemán. Para defender la frontera oriental, Enrique comenzó a construir una red de fortalezas conocidas como burgs. En 929, incluso lanzó una campaña en Praga. En 933, en la batalla de Riad, repelió con éxito una invasión húngara y detuvo sus nuevos ataques. Al año siguiente, Enrique llevó a cabo una campaña en Dinamarca para obligar de manera similar a los daneses a la paz, deteniendo efectivamente las incursiones vikingas en la región. En lugar de dividir su reino entre sus hijos,
Como era costumbre en Europa en ese momento, Enrique el Cazador legó toda su herencia a su hijo mayor, Otón. Otón primero ascendió al trono tras la muerte de su padre en 936. Inmediatamente, Otto enfrentó la rebelión de sus hermanos durante la guerra civil que siguió, que duró 3 años. Thankmar murió, mientras que Enrique consiguió el perdón tras su derrota en la batalla de Andernach. Sin embargo, 2 años más tarde, Enrique intentó otro golpe de Estado contra su hermano, que nuevamente fracasó. Poco después, gracias a una exitosa alianza matrimonial, Enrique también obtuvo el ducado de Baviera. Poco después, Otón I nombró a su hijo Liudolfo duque de Suabia. Uno de los mayores éxitos de Otón primero fue ganarse a su lado al talentoso comandante militar Conrado el Rojo. Fue Conrado quien trajo victorias al rey alemán en sus conflictos con sus hermanos. En reconocimiento a esto, Otón primero recompensó a Conrado casándolo con su hija Lutgarda y nombrándolo duque de Lotaringia. En 856, Otón invadió Italia, que estaba sumida en una guerra civil. Aprovechando el pretexto de proteger a la reina Adelaida, que había sido secuestrada por el autoproclamado rey Berengario de Ibria, Otón cruzó los Alpes y rápidamente capturó Pavía, lo que obligó a Berengario a huir. Luego, Otón se casó con Adelaida y se proclamó rey de Alemania e Italia. Al regresar a casa, nombró a Conrado el Rojo para gobernar Italia. El duque de Lotaringia derrotó rápidamente a las fuerzas de Berengario. Sin embargo, para evitar un conflicto prolongado, Otón hizo las paces con Berengario, permitiéndole gobernar Italia bajo la soberanía de Otón. Alemania estuvo sumida en una guerra civil durante 2 años. Sin embargo, Conrado no deseaba la guerra contra el rey y rápidamente se reconcilió con Otón, aunque perdió el control de Lotaringia en el proceso. En 954, Liudolfo también se reconcilió con su padre tras una derrota en Nuremberg. Aprovechando la situación, Otón se apoderó del ducado de Friuli en Italia, que pasó a ser conocido como la Marca de Verona. El resultado de la guerra brindó una oportunidad a los húngaros. En 955 invadieron Alemania y comenzaron a saquear la tierra. Sin embargo, quedaron atrapados en un asedio marítimo en Augsburgo, donde los heroicos defensores decidieron resistir hasta el final. Otto rápidamente aprovechó esta situación. Reuniendo sus fuerzas, marchó contra los húngaros en la batalla de Lechfeld. Las fuerzas alemanas eran superadas en número, pero Conrado el Rojo atrajo a los húngaros para que atacaran el campamento alemán, y luego asestó un golpe inesperado desde la retaguardia. Los húngaros sufrieron una derrota catastrófica que puso fin a sus incursiones en Europa. El éxito de la batalla fue tan abrumador que los guerreros en el campo de batalla proclamaron a Otón su emperador en ese mismo momento. A pesar de las importantes pérdidas sufridas por el ejército alemán, incluida la muerte del duque Conrado el Rojo y la herida mortal de Enrique, hermano de Otón y duque de Baviera. La victoria solidificó la autoridad de Otón y marcó un punto de inflexión en su reinado. Después de eso, en 960, atacó al aliado de Otón, el Papa de Roma. En respuesta, Otto se embarcó en una campaña en Italia. Durante esta campaña, Otón no solo se apoderó de todos los territorios de Berengario, sino que también fue coronado con la corona imperial en Roma, adquiriendo el título de Emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Así, el reino alemán se convirtió en el Sacro Imperio Romano, aunque el término exacto, Sacro Imperio Romano, llegaría a utilizarse mucho más tarde. En el siglo XIII, para solidificar su estatus imperial, Otón formó una alianza con el Imperio Bizantino. En aquella época, el emperador de Constantinopla era Juan Simises, que había llegado al poder mediante un golpe de Estado, y estaba abierto a la idea de otro emperador en Europa. Además, incluso casó a su sobrina Teófano con el hijo de Otón el Grande,
Otón II, quien posteriormente se convirtió en el nuevo emperador. En 973, Otón II intentó gobernar desde Roma. En 977 dirigió 2 campañas en Bohemia, donde se había asentado Enrique II el Peleador. Después de otra rebelión fallida, debido a la fuga de Enrique, Otón II dividió Baviera, donde Enrique tenía que gobernar. Creó Ostmark, que se convertiría en Austria, y Carintia, que se convertiría en el 7º ducado del imperio. Los planes del emperador alemán también incluían anexar tierras del sur de Italia, donde había guerras en curso entre principados lombardos locales, gobernadores bizantinos y árabes de Sicilia. Otón II derrotó a los 2 primeros grupos. Sin embargo, en 982 sufrió una derrota a manos de los árabes en la batalla de Stilo. Al regresar a Roma, el emperador murió de malaria. Su esposa, Teófano, rápidamente convirtió en emperador a su hijo menor de edad, Otón III, y comenzó a gobernar en su nombre. Sin embargo, Enrique II el Peleador, que recientemente había sido indultado por el emperador y había recuperado el control de Baviera, volvió a hacer sentir su presencia. En 984, secuestró al joven Otón, se declaró su tutor y se coronó rey de Alemania. Sin embargo, Teófano orquestó intrigas entre la nobleza alemana contra el duque bávaro y, al cabo de un año, le devolvió el hijo y pidió la paz. Teófano gobernó el imperio desde Roma. Otón III asumió plena autoridad en 995 y continuó las políticas de su madre. Logró la cristianización de Hungría y fortaleció las relaciones de alianza con checos y polacos, extendiendo así la influencia cultural y política del imperio hacia el este. Al igual que su padre, Otón III murió de malaria en Italia. Como no tuvo hijos, la corona pasó a su sobrino, el hijo del duque Enrique II, el pendenciero de Baviera, que se convirtió en emperador, Enrique II. El nuevo emperador anexó tierras checas, convirtiéndolo en el 8º ducado del imperio. Sin embargo, con esto inició una guerra prolongada con los polacos. La guerra fue costosa para ambos bandos y terminó con la firma de la paz en 1018. En 1024, el emperador Enrique II falleció, sin dejar tampoco heredero. Conrado II, de la dinastía Salia, fue elegido nuevo emperador. El nuevo emperador intentó ampliar las fronteras del imperio, pero sufrió sucesivas derrotas por parte de los polacos y los húngaros. Un éxito modesto se produjo con la anexión del reino de Arilete, que ya dependía del imperio. Sin embargo, poco después de que los italianos se rebelaran contra Conrado II, se hizo evidente que no había más espacio para la expansión del imperio y que los problemas internos no hacían más que aumentar. Tras la muerte de Conrado en 1039, su hijo lo sucedió como nuevo emperador. Enrique III se distinguió como un político talentoso. A diferencia de su padre, que buscaba establecer la autoridad mediante la fuerza militar, prefería estrategias astutas. Sin embargo, el joven emperador también mostró aptitudes en asuntos militares. Esto fue inmediatamente reconocido por el duque checo Bredislao I, quien siguió una política independiente de anexión de tierras vecinas, sin tener en cuenta las prohibiciones imperiales. En 1041, Enrique III lanzó inesperadamente una campaña contra Praga. El ataque fue tan repentino que el duque checo no tuvo tiempo de reunir fuerzas y se vio obligado a pedir perdón al emperador. Enrique permitió que Bredislao conservara su título y sus tierras, pero para fortalecer su control, comenzó a reubicar alemanes en los territorios checos. Esta región de Alemania pasó a llamarse Bohemia, en honor a la antigua tribu celta que alguna vez habitó la zona. En el mismo año 1041, el emperador Enrique III rápidamente reunió un gran ejército y los enfrentó, derrotando a las fuerzas húngaras en la batalla de Menfo. La victoria fue tan decisiva que los húngaros no solo devolvieron las tierras capturadas,
sino que también acordaron reconocer la supremacía de Enrique III como emperador y rendirle homenaje en Alemania. Esta batalla se comparó con la victoria en la batalla de Lechfeld, enfatizando su importancia e impacto. El Sacro Imperio Romano alcanzó su apogeo de poder. Sin embargo, como cualquier imperio, posteriormente enfrentó un largo periodo de decadencia y, finalmente, caída. Esto se convirtió en un rasgo característico de los siglos siguientes de la historia alemana. ¿Cuál de estos momentos te pareció más impactante? Déjanos tu opinión en los comentarios.